libro de Hechos es un libro que habla de lo que ellos hicieron, no solo de lo que ellos creyeron. A veces nosotros estamos hablando tanto de creer que nos hemos olvidado de hacer. Y en este capítulo en particular vemos cómo estos hombres han decidido dejarlo todo para hacer todo para el Señor. Hay muy pocas personas que tienen esa capacidad, esa audacia de poner la mano en el arado y no mirar atrás, de renunciar a su vida y caminar con Dios. Muy pocos existen en el mundo, pero esos pocos han hecho que este mundo sea diferente, esos pocos han hecho que este mundo sea el mundo que nosotros vemos. En Hechos 13 dice: habiendo zarpado de Pafos Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí la pregunta es, ¿quién es este Juan? Este es Juan Marcos, uno de los que se embarcó en el viaje misionero, pero tal vez se haya desilusionado con el cambio de liderazgo. Después de todo, Bernabé, que dirigía al principio del viaje, era su primo, y de repente Bernabé no está a cargo, sino ahora Pablo. El nuevo énfasis que se puso en los gentiles debe haber sido también un cambio muy grande para este judío Juan Marcos. Posiblemente temía pasar por el peligro y dijo, bueno, yo no pensé que las misiones eran tan peligrosas, yo no pensé que era de pasar hambre, yo pensé que me iban a recibir y dar de comer bien, y al ver el problema decidió ¿qué? Alejarse del desafío. Y muchos de nosotros vivimos en situaciones como esas. Entonces, en Hechos 15:37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este Juan Marcos fue un problema entre estos dos hombres de Dios, entre Pablo y Bernabé. Y Pablo dice, no le voy a llevar conmigo esta vez, porque la vez anterior llegamos allá y desertó, nos dejó solos, nos abandonó, salió emocionado pero regresó desilusionado. Porque es lo que pasa muchas veces en el ministerio, ¿no? Nos ilusionamos la fama, las luces, la gente que te saluda, pero no ves tú lo que ocurre tras bambalinas. Tú no ves la necesidad, el dolor, la soledad, la enfermedad, las críticas, lo que hablan mal de ti a las espaldas. Eso es lo que no te dicen del ministerio. Pero todo esto existe detrás de un liderazgo, no solo en la iglesia, sino de cualquier liderazgo. Te saludan, te dan la mano, te dan un beso, pero en la casa tú sabes lo que hablan de los líderes, ¿no? Y no es nunca nada bueno por lo general. Entonces, pero antes de que hablemos de este Juan, de que se ha apartado de ellos, la pregunta es, ¿por qué usted ha desertado de la fe? ¿Por qué usted ha dejado ya de orar? ¿Por qué usted ha dejado ya de servir, de congregarse? ¿Por qué usted ha dejado de hacer las cosas que hacía antes? ¿Ha dejado de dar los diezmos? ¿Por qué ha dejado de predicar? Este texto dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús le está diciendo claramente a sus seguidores, les van a aborrecer, no les van a querer. Probablemente les echen en la cárcel. La palabra aborrecer es detestarles, odiarles. Si usted estaba pensando que el mundo está con los brazos abiertos esperándole a usted para darle la bienvenida, está muy fregado. El mundo no da la bienvenida a los que dicen la verdad, a los que confrontan el pecado. A los que dicen que las cosas están mal no les dan la bienvenida muchas veces. Los asesinan, los persiguen. La pregunta es, ¿por qué causa has dejado de luchar por esos sueños que tenías antes? De que tu familia venga a Cristo, de que tus hijos conozcan del Señor, de que el nombre de Él esté exaltado en tu trabajo. Y dice aquí, persevera, que tus sueños te motiven no solo a seguir, sino a no temer las circunstancias. Eso es lo más increíble, a no temer las circunstancias. Porque todos tienen grandes sueños. Dice, yo quiero ser un gran hombre, yo quiero ser un gran esposo, un gran papá, yo quiero ser un gran líder. Pero lo que no está pensando y lo que no está planificando es cómo enfrentar las circunstancias de la adversidad en la vida. Eso es lo triste. Eso es lo triste, amigos. Una cosa es el te amo de la luna de miel al te amo después de 30 años de casado. Es fácil decir te amo en la luna de miel, ¿no? Pero 30 años después le dices que le amas. 30 años después quieres seguir sirviendo al Señor. 30 años después quieres seguir haciendo las cosas que hacías al principio. Una cosa es el te amo de la luna de miel. Otra muy distinta es al te amo después de 30 años de casado con 3 hijos, después de haberle conocido bien, después de haber experimentado las dificultades de la vida. Pablo llegó hasta este lugar enfermo y cansado hasta este lugar. Cuando él está yendo a hacer las misiones, ¿saben cómo llegó él? Aquí está como él llegó, dice él mismo.
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Él utilizó la enfermedad para predicar el Evangelio. Él no estaba buscando la compasión de los otros por su enfermedad. Hermanos, oren por mí, ¿podrían ayudarme con algo? Dice, yo usé la enfermedad para predicar el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Ellos habían recibido el Evangelio. Entonces Pablo predicaba el Evangelio independientemente de las circunstancias. Mientras Juan desertó, Pablo aprovechó su dolor para predicar. Nosotros también podemos utilizar esas circunstancias difíciles a nuestro favor. Y usted dice, ¿cómo es posible utilizar un momento difícil a nuestro favor? El día de ayer en la mañana entraba a hacer un programa de televisión. Sonó mi teléfono, era mi tía, dice, tu abuelo acaba de fallecer. Es el abuelo que vive en mi casa, que pasa con mis sobrinos, es el más cercano a todos. Me tuve que ir a cañar, estamos en velorio este momento. El sepelio de él es mañana. Pero la noche de ayer mi familia dijo, Freddy, tú eres el de la Biblia, comparte con la gente, con todos los amigos, los nuevos familiares, los vecinos y todo. Es hermoso hacer eso, duele, claro que duele. Perder a alguien es fácil, no, no es fácil. Y mucho más alguien que estaba constantemente contigo, que ha pasado años de tu lado. Es un abuelo de 86 años. Por más edad que tenga, deja un vacío en el corazón de las personas. Pero ¿cuántos de nosotros aprovechamos el dolor, la necesidad para hablar de Jesús? Nadie, ¿no? Porque vivimos en un cristianismo que esperamos que la gente nos solucione el dolor y no nosotros aprovecharnos del dolor. Y Pablo dice, a pesar del dolor hay oportunidad para predicar. Verso 14 al 16. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí hay una pregunta. ¿Estás listo para predicar si te invitan a hacerlo? En un funeral, en una boda, en un bautismo, en una primera comunión, yo no sé, en una reunión de trabajo con los compañeros del fútbol, en el barrio. Alguien dice, ¿tiene alguna palabra, por favor? ¿Estamos listos para hacerlo? ¿Tenemos un sermón listo y preparado? Deberíamos tener todos los cristianos un sermón debajo de la manga, porque no sabes cuándo, cómo y dónde el Señor te puede utilizar. Y si nunca has tenido la oportunidad para hacerlo es porque el Señor sabe que no estás preparado y no te va a dar esa oportunidad. Sí, yo no daría la oportunidad a un vago, ¿no? O sea, me va a dejar mal. Pasa al frente y ¿qué? Usted tiene que decir, claro, tengo 5 sermones, 10 sermones, 20 sermones. Yo les envío por WhatsApp todos los estudios de Apocalipsis, si quieres mando de hechitos, imagínense, solo tienen que coger y leer. ¡Wow! Y si quieren comprar los sermones, están en la página web. Todos los libros completos, los comentarios. De tal manera que andamos armados. ¡Wow! Increíble. Como buenos soldados debemos estar siempre listos para lo que Dios pida. Dios, si no te ha llamado, ya te va a llamar en algún momento. Y para ser parte de su obra y respuesta, tienes que estar preparado. Depende, si tú estás preparado, Dios te utilizará. Mandas a dar un sermón y no sabes ni qué decir, no sabes de dónde está el libro de Hechos, no sabes dónde está Malaquías, no sabes dónde está un texto para hablar de la muerte, un texto para hablar de la boda o de la alegría, no sabes. Eso es grave. Como cristianos, yo creo que muchos de aquí están años. Deberían estar listos, preparados. Pedro dice, sino santificad a Dios el vuestro Señor en vuestros corazones y estad siempre ¿qué? Preparados. La palabra preparado es que te has tomado el tiempo para organizar, para planificar, para desarrollar una enseñanza. ¿Cuántos de ustedes tienen algo preparado? Eso se viene a través del discipulado, se aprende a estar preparados. A través de tomar notas, a través de pedir las notas, uno se va preparando. ¿Estás preparado? Imagínate, preparado, de repente una dice, el presidente quiero que dé una meditación. Usted dice, ahora, ¿qué digo? Después dice,
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ay, a ver, dice, a ver, ¿por qué eres cristiano? A ver, cuéntame. Aquí están 1000 personas, dime, ¿por qué ser cristiano? ¿Qué diría usted? Me ha pasado en la universidad, en el trabajo. A ver, ¿por qué deberíamos ser cristianos? Ahora con la tecnología que tenemos nosotros, es increíble. Uno se puede llevar todos los sermones en el teléfono, ¿no? De tal manera dice, a ver, ¿por qué ser cristiano? Aquí está, en PDF todavía, con colorcitos todo. Y si no lo saben, bájense de la página web todos los sermones. Pero aquí tengo una pregunta más para ustedes. ¿Estás preparado y listo para probar a este mundo de lo que eres capaz de hacer si te lo piden? ¿Preparado para gobernar? ¿Preparado para ganar una medalla olímpica? ¿Preparado para guiar a las multitudes? ¿Preparado para cambiar la historia de millones? ¿Preparado para pastorear una iglesia? Hoy día venía conmigo un hombre de 75 años y dice, nosotros cada año hacemos reuniones de pastores, vamos como 700 pastores de las asambleas de Dios. Pero ¿sabe una cosa, Freddy? La mayoría tienen más de 60 años. Y me preocupa. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los de 30, los de 40, los de 25 pastoreando? Les digo, no hay. Y yo le pregunto, ¿cuál cree que es el problema? Dice, es que todo el mundo solo quiere el castón, la fama y la plata. Preocupante, preocupante. Me dejó sorprendido este hombre. Preparado para ser un catedrático en la universidad. Y como padres debemos preparar, entrenar a nuestros hijos, que a la edad de 25, 30 años ya sean realmente unos eruditos de las Escrituras. Que sepan cómo hacer las cosas en este mundo. ¿Qué dice Pablo? El Dios de este pueblo de Israel, dice, él sí que estaba preparado, ¿no? Y comienza, dice, a ver, habla Pablo, habla. Y listo, alzó la mano y dijo, está bien, quieren escuchar, yo les voy a decir. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Este era un hombre conocedor de la historia. ¿Cuántos de ustedes pueden decir los 10 presidentes del Ecuador de aquí para atrás? No sabemos. Historia. Él está relatando ¿qué cosa? La historia. ¿Cuántos de nosotros conocemos los 66 libros de la Biblia, así de memoria, a la agüita? Ya 20 años cristianos y no saben que existen 66 libros, ¿no es cierto? ¡Wow! ¿Cuántos versículos tiene Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Él está relatando la historia. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Primero que hizo el Señor, dice, escogió y sacó. En esta sección Pablo repasa la historia de Israel, llegando al clímax con el ministerio de Juan el Bautista y la venida del Mesías de Israel. Pero veamos cómo es que el Señor eligió a Israel. Dice Deuteronomio, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. Significa que Pablo conocía esta parte de la Biblia, conocía la Biblia, la historia de la Biblia. No iba a estar contando de cualquier tontería, le estaba narrando bíblicamente las cosas. De tal manera que va a ser de un orden tan cronológico que los otros quedan admirados. Dicen, wow, cuánta sabiduría de este tipo, cuánto conocimiento de este tipo. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios ya estaba planificando su glorioso plan para liberarlos. ¿Y para qué los sacó de Egipto? Aquí está. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El Señor los liberó con un propósito, para que nosotros ofrezcamos sacrificios ¿a quién? A Dios. Usted es cristiano con un propósito. Siempre pregúntese el por qué. Dios no solo me salvó, sino ¿para qué más? ¿Para qué más el Señor me salvó? ¿Para qué más? ¿Para qué cree usted? Y el día que encuentre esa respuesta, ese día comienza usted a encontrar su sitio en este mundo. Pero si no conoce la respuesta a la pregunta, no, usted no tiene un sitio en este mundo todavía. Está divagando. Está divagando de verdad. Todos nosotros tenemos que encontrar el por qué y el para qué en este mundo. Y si no lo sabemos, estamos divagando, mis queridos amigos. Y después que dice, los enalteció. Es un proceso que Dios hizo con Israel. Los sacó con un propósito y los enalteció. Dice, y multiplicó a su pueblo en gran manera y los hizo más fuerte que sus enemigos. ¿No le parece increíble?
Dios sí quiere hacernos más fuertes que nuestros enemigos. Dios quiere hacernos grandes. Mucha gente dice, con la falsa humildad, yo no puedo decir lo que Dios hace conmigo. No, Dios quiere que el mundo sepa lo que Él es capaz de hacer contigo. Que el mundo sepa que Él está obrando en tu vida. Que el mundo se admire y diga, wow, ese Dios del tipo que está hablando allí debe ser grande, porque mira lo que Dios está haciendo con él. Entonces, todo proviene de alguna parte, todo proviene de alguien, todo proviene ¿de quién? De Dios, amigos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados y listos para recibir todo aquello? Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. ¿Cuántos años les soportó el Señor en el desierto? Y es el tiempo que va a soportar a su esposo o esposa también. Sí, por lo general, ¿no? Te casas a los 30, mueres a los 70 y la soporta 40 años. Y eso le va a soportar a un pastor también. 40 años. Es lo máximo, el límite máximo de soportar a alguien. Y usted dice, ¿en serio? Sí, porque se muere o se van, ¿no? O se mueren ellos, te mueres tú. Pero por lo general ocurre eso. Muchas veces, escuche bien, tenemos que lidiar con gente que por alguna razón específica o ninguna no simpatiza con nosotros. Puede ser que en tu lugar de trabajo donde te desenvuelves cotidianamente te sientas perseguido, y como cristianos podemos ser perseguidos también. Y lo primero que pasa por nuestra mente es escapar y salir de ese lugar para dejar de sentirnos mal. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que el Señor que nos soportó. En el libro de Juan dice que el Señor los amó hasta el fin, eso es soportar. Y no solo que los amó hasta el fin, sino les lavó los pies, les honró, les sirvió, les enseñó. Muchas veces nosotros no nos soportamos ni a nosotros mismos, ¿no? Pero debemos comenzar a soportarnos a nosotros mismos para soportar a los demás. Verso 14 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales de hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Lo soporta por 40 años. ¿Y cuántas veces le tentaron? 10 veces, o sea, toda la nación 10 veces contra Dios, quejándose, llorando. Este Dios nos ha sacado a morir en el desierto. Este Dios es malo. No tenemos carne. No tenemos agua. Era el pueblo de las quejas. Pero a pesar de las quejas del Señor, ¿qué hizo? Les soportó. El día de hoy dice Freddy, $600,000 podemos ganar en un año. Deja esa vaina. ¿Qué es ahí? ¿Sabes lo que son $600,000? Un trabajo fresco, tranquilo, limpio. Me pongo a pensar, me voy a Cuenca a enseñar la Biblia. Y aquí estoy. Es que Dios pone algo en tu corazón que tienes que soportar. El peso, la carga, el desafío, la responsabilidad. Les decía alguien, ¿tiene $30 para pagar las máquinas? No, dice. Y ella me ofrece $600,000 para manejar un montón de estas máquinas. Si Dios nos soporta a nosotros, nosotros también debemos soportarnos unos a otros. Ese era el desafío. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu compañero de ministerio, al hermano que viene a la iglesia, a este pastor loco cañarejo también, así como yo a ustedes a mí. Tenemos que soportarnos. Es la clave para salir adelante. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo estaría usted dispuesto a soportar a alguien que constantemente lo lastima, lo humilla, lo desobedece? Dios soportó tanto a esta gente, Dios mío, que yo me pongo a pensar, señores, wow, es grave. Hoy te invito a que puedas orar por esas personas y cumplir tu misión. No escapes, porque es fácil escapar. Uy, yo también quisiera escapar. O sea, me quería escapar la semana pasada de Estados Unidos, pero Dios tenía un plan, tenía que estar aquí. O sea, Dios sabía que mi abuelita iba a fallecer. Me quedé. A veces tenemos que estar en el lugar a pesar de las circunstancias. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia ¿qué cosa? ¿Quién destruyó a esas naciones? ¿Dios o ellos? Dios. Dice, Dios no solo les sacó de Egipto, tenía un lugar donde llevarlos, pero ese lugar debían conquistarlo, tomarlo. Pero ellos no querían esa tierra. ¿Sabe por qué no querían esa tierra?
Porque cuando enviaron a los espías, ¿qué pasó con los espías? Los espías llegaron con el reporte, dice, la tierra es hermosa, es magnífica, es increíble la tierra. Pero dice, mire cómo eran estos tipos de una mentalidad tan mediocre. Dice, pero nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, porque ellos son gigantes. Eso es ilógico, ¿no? ¿Cómo puedes ser una langosta tú? No? ¿Te ves como langosta en el espejo? Pero hay gente que se ve como rata dentro de su interior. Se ve tan pequeño. Y eso es la falsa humildad, ¿no? Cualquier, ay, Diosito, soy lo peor del mundo. Y el Señor dice, hey, yo te mando a que conquistes esa tierra, para que sea tuya esa tierra. Pero ellos estaban viéndose como langostas. ¿Y quién tuvo que hacer el trabajo por ellos? El Señor. Mira lo que dice el Salmo 78, 55. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió su tierra en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Ellos debieron cruzar el desierto, debieron cruzar el Jordán, pelear porque Dios les había prometido. Pero mucha gente esperamos que las cosas ocurran sin que hagamos nada, ¿no? Y yo estoy muy convencido que es hora de dejar de ser, dejar de pensar y comenzar a hacer. Vives un cristianismo que dice, soy cristiano. Ya está grave eso. Tiene que decir, esto hago como cristiano. Ser cristiano, ¿y a mí qué? ¿Y dónde están tus obras, tus acciones? Algo que esté realmente impactando este mundo. Escribe un libro, visita un hospital. El Señor dijo, pídeme por herencia y te daré las naciones. Pero no es que dice, toma las naciones, tienes que salir, pelear por ellas y conquistarlas. Y no es fácil hacerlo. Cuesta mucho sacrificio, pero no te imaginas la satisfacción que tienes también. Verso 20. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pablo está narrando la historia de una manera cronológica bien detallada. Dice, les dio jueces y reyes. Dios les dio un liderazgo para que los guíe. Hombres que vayan delante de ellos, porque Dios levantó a Moisés, Josué, jueces, Samuel, Saúl y David. Dios lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo él? Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso era importante levantar un liderazgo. Y espero que aquí también no esté todo el mundo haciendo lo que bien les parece. Espero que sepan respetar un liderazgo que existe en esta iglesia y no hacer cosas a sus espaldas. Que tienen que ser informados, reuniéndose a ver si se debe hacer o no. O cada cual haciendo lo que les da la gana. Eso es muy peligroso. Ese es un acto muy peligroso. Deben tener mucho cuidado. Una sociedad no puede vivir desorganizada. Es imposible pasar la vida o tratar de pensar vivir sin liderazgo. Es muy peligroso. ¿Qué debemos tomar en cuenta los liderazgos? Que estamos en guerra. Y hay 3 factores que tenemos que tomar en cuenta en la guerra. La primera es discernir las fuerzas con las fuerzas que contamos. La segunda es conocer el campo de batalla en que nos moveremos. Y la tercera es conocer las fuerzas del enemigo contra el cual batallamos. Si usted como líder no entiende estos 3 principios, está en graves problemas. Primero, les repito, la primera es discernir las fuerzas con que contamos. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué talentos? ¿Qué dones tenemos? Después, la segunda es conocer el campo de batalla en que nos moveremos. ¿Qué campo de batalla vamos a trabajar? Yo estoy enfocado en trabajar con la familia y los jóvenes. Estamos viendo, estudiando, preparándonos a ver cómo trabajamos con todos ellos. No es sencillo. Número 3, la tercera, conocer las fuerzas del enemigo contra el cual batallamos. A veces el enemigo eres tú mismo, tu hermano que está al lado, ni siquiera es el diablo. Ni siquiera es el diablo el enemigo de la iglesia ahora. Son los ñaños, los hermanos sientan al lado, porque ellos fornican, ellos se divorcian, ellos dejan mal testimonio. Ellos son los principales enemigos de la iglesia. Qué triste. Su carácter, no saben manejar sus emociones, su conducta. Esos son sus peores enemigos. No el diablo. Mucha gente me dice, el diablo está allá durmiendo probablemente. Entonces, verso 22 y 23, dice, quitado se levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. La grandeza de Saúl se perdió por desobediente. Él perdió un liderazgo increíble, la oportunidad de ser el más grande rey de Israel por desobediente, por tratar de agradar a la gente, por tratar de agradar al pueblo. Y ahora de repente Dios dice, levantó un rey llamado David.
David es un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie como el dulce cantor de Israel. En sus salmos no solo cantaba, sino que los profetizaba. Nadie como él, que fue llamado patriarca, profeta y rey, sobre todo un hombre según el corazón de Dios. Nadie como él, que pudo construirse un nombre desde la soledad de su pastoreo con las ovejas. Él sí que supo pelear su liderazgo. Él no llegó a ser el rey de Israel sentado tocando la flauta. Él iba a las batallas, instruía a su ejército, lloraba, se equivocó, se levantó y siguió adelante. Y usted dice, claro, cometió adulterio, pero no se quedó siendo adúltero toda la vida. Reconoció su pecado, pidió perdón a Dios y continuó con su trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros una mínima estupidez que hacemos ya vivimos con sentimiento de culpa? 2 años, no. Yo serví al Señor con alegría. Dice, ¿por qué no lo haces ahora? Es que pequé. ¿Y por qué no te arrepientes? ¿Y por qué no pides misericordia a Dios? Escuche bien, Dios siempre nos elige con un propósito. Pero más que Dios, más que David, Dios nos dio un Salvador. El propósito de la elección de David no solo era construir un reino, fortalecer Israel, era darnos un Salvador. Y de David viene el Salvador. De la descendencia de este David, Dios levanta a Jesús por Salvador de Israel. Este es el corazón del mensaje de Pablo, para la cual la introducción histórica solo preparó el camino. Dice, Jesús es el Salvador. Desde allá hasta acá, todo tenía un propósito. Que Jesús nazca de David. Y ahora Jesús ha sido nuestro Salvador. Entonces, conclusión de esta noche. Primero, a pesar que un amigo se alejó, no persistió, Pablo siguió adelante. Juan Marcos les abandonó, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dicen, es que ya el otro hermano ya no viene a la iglesia, por eso no voy yo? Es que el otro no está haciendo, ¿para qué voy a hacer yo? Si tú tienes esa actitud, deja de hacer. Significa que realmente no estás sirviendo al Señor. Es que el otro no vino a ayudar. ¿Y a mí qué? Qué bueno que no haya venido, tengo más trabajo, yo no. Pero hoy día vivimos queriendo tener menos trabajo en vez de tener más trabajo. Y cuando el otro no vino, nos quejamos por lo que no vino a hacer el otro y no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Pablo siguió adelante. Número 2, a pesar de la enfermedad, a pesar de la oposición, Pablo continuó cumpliendo ¿qué cosa? Su deber. ¿Cuántos decimos que hace frío, me va a dar la gripe? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal lo otro? Es que se casó mi primo, me vino a visitar mi suegra. Tráela a la iglesia. Yo he conocido cristianos que no vienen a la iglesia el domingo. Es que me vinieron a visitar mis familiares. Digo, qué linda oportunidad de invitarlos a la iglesia, ¿no? Pero ellos quedan atendiendo a ellos en vez de invitarles a que conozcan al Señor. Y por último, ¿qué te impide cumplir tu deber? ¿Qué? Dame una razón por la que tú no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Una sola razón. No existen razones si conoces realmente a Dios. Y por último, proclamar a Cristo como Salvador. Ese es nuestro desafío en la vida. Ese es nuestro único propósito por el cual estamos aquí. Que la gente le conozca tan bien a Él. Pero para que la gente le conozca bien a Él, nosotros tenemos que conocerle muy bien a Él. Póngase de pie. Las misiones continúan con este hombre. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso momento. Gracias por desafiarnos a prepararnos, a continuar, a perseverar. Gracias porque nos desafías a no tenerle miedo a las circunstancias ni desertar de este llamado que tienes para nosotros, Padre. Pedimos que bendigas nuestras vidas en este momento y todos los días, Padre. En el nombre de Jesús, amén.